tal? Muy buenas tardes, apreciables estudiantes. Es para mí un gusto poder saludarlos nuevamente por este medio. Sean todos ustedes bienvenidos a la segunda videocápsula de la materia Taller de Entrevista. En esta segunda videocápsula vamos a hablar acerca de lo que son los tipos de entrevista. Anteriormente ya discernimos un poco lo que es el concepto de entrevista y cuáles son los objetivos que tiene la entrevista. Por lo consiguiente, vamos a hablar entonces de aquellos diversos tipos de entrevista que existen y que son más comunes. La entrevista tiene distintos ámbitos de aplicación y por eso es que existen diversos tipos de entrevista según para lo que se va a utilizar. Puede ser una entrevista de trabajo, una entrevista clínica, una entrevista cognitiva, una entrevista periodística, etcétera, ¿no? Por otro lado, son también variables las clasificaciones que se usan, según el contenido, los participantes, según el procedimiento. Y a continuación vamos a ir mencionando los primeros tipos de entrevista de acuerdo a el número de participantes. Hay muchas maneras de distinguir los unos de los otros los diferentes tipos de entrevista y tomar como referencia el número de participantes es uno de estos criterios. Para comenzar tenemos lo que es la entrevista individual. Esta es una de las más utilizadas o las más comunes y también puede recibir el nombre de entrevista personal. Cuando una persona busca empleo, por ejemplo, y se encuentra cara a cara con el entrevistador, cuando un psicólogo recibe a un paciente, este es otro ejemplo, para conocer de primera mano los motivos de su comportamiento. O también podemos tener el otro ejemplo, cuando un entrenador personal recibe a su cliente para averiguar su grado de motivación para el entrenamiento deportivo, ¿no? Se emplea todo en estos ejemplos, empleamos todo lo que es la entrevista individual, que finalmente nos permite estar cara a cara el entrevistador con el entrevistado. Y también existen las entrevistas en grupo. La entrevista en grupo se suele utilizar en el ámbito laboral, pues permite valorar distintas competencias de los aspirantes a un puesto de trabajo, por ejemplo. En este tipo de entrevista, pues siempre van a participar distintos entrevistados y un solo entrevistador, aunque hay muchas ocasiones también en las que puede ese entrevistador recibir ayuda de algún otro miembro de dicha institución, de dicho ámbito laboral. Además de la información que el individuo puede aportar verbalmente, la entrevista en grupo te permite observar la interacción entre los distintos candidatos o personas que están siendo entrevistadas, aportando así, de alguna manera, pues una información mucho más relevante, porque se está obteniendo cara a cara para llevar a cabo un proceso de contratación. Este ejemplo es basado en el ámbito laboral. Esto es muy importante porque en la mayoría de contextos de trabajo en una organización hay que coordinarse con los demás e incluso a veces la tarea en sí es de naturaleza pues grupal. Son raros los casos en los que trabajar consiste en irse nada más a un cubículo cada día de la semana y no hablar con nadie más de la empresa durante este periodo. Y pequeños errores en esta clase de situaciones pueden ser considerables graves. Por ello es que en una entrevista que se parezca más al contexto real de trabajo de información será muchas veces mucho más valiosa. También podemos dar un ejemplo de este tipo de entrevista en el ámbito clínico. Este tipo de entrevista va a recibir el nombre de entrevista familiar. Sin embargo, en este ámbito se van a distinguir por tener objetivos fijados en las relaciones entre las personas implicadas como forma de intervención psicológica. Mientras que en otros contextos de la psicología, este objetivo no tiene por qué darse. De hecho, en ocasiones se utiliza simplemente como una manera de ahorrar tiempo y también de ahorrar recursos. Así que casi como si se tratase de una entrevista o de unas entrevistas individuales que se desarrollan en un mismo momento y lugar. Es importante tomar en cuenta entonces desde el momento en el que nosotros tomamos la decisión de aplicar una entrevista, si vamos a realizar una entrevista grupal o una entrevista individual de acuerdo a cuál es la necesidad. También existen otras que es denominada la entrevista de panel. Esta entrevista es una entrevista grupal muchas veces utilizada en el ámbito laboral.
En esta ocasión, y a diferencia del tipo de entrevista que se ha mencionado anteriormente, son varios entrevistadores que entrevistan a una persona, a un candidato. Y este ejemplo es muy común cuando están los partidos políticos dando cierta entrevista, ¿no? Los candidatos de ciertos partidos políticos. Entonces, también es importante mencionar que existen los tipos de entrevista de acuerdo a su procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá del número de participantes, también podemos categorizar los tipos de entrevista según su formato, es decir, la manera en la que el entrevistador se comunica con el entrevistado y le formula un tipo de preguntas u otras. ¿Qué quiere decir entonces? Vamos a empezar, existen aquí tres: la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada. Vamos a comenzar con la entrevista estructurada. Este tipo de entrevista sigue una serie de preguntas fijas que han sido preparadas con anterioridad y se aplican las mismas preguntas a todos los entrevistados. Este tipo de entrevista pone énfasis en las necesidades de crear un contexto lo más similar posible entre las distintas entrevistas realizadas, pues de alguna manera para poder comparar mejor los resultados obtenidos sin que variables no relevantes contaminen pues de alguna manera estas conclusiones que estamos buscando. En el caso de las entrevistas de trabajo, se suele utilizar sistemas de puntuación para evaluar a los candidatos. Eso facilita de alguna manera pues lo que es enormemente la unificación de criterios y la valoración de lo que es el entrevistado. La entrevista no estructurada. Esta recibe el nombre también de entrevista libre. En ella se trabaja con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, es decir, no las teníamos ya estipuladas o ya escritas, adquiriendo de alguna manera las características de conversación y permitiendo la espontaneidad. Esto hace que esto sea uno de los tipos de entrevistas que más se asemejan en una conversación informal, si bien no deja de tener un método y unos objetivos claros. Este tipo de entrevista quiere decir que la vamos a ir construyendo bajo las respuestas que nos va dando el entrevistado, perdón. Entonces el entrevistador, con base a lo que el entrevistado va respondiendo, el entrevistador va creando nuevas preguntas. Esta técnica consiste precisamente en realizar las preguntas en el momento de la entrevista, conforme va surgiendo sobre la marcha. También existe lo que es la entrevista mixta. La entrevista mixta o semiestructurada es una mezcla de las dos anteriores. Por lo tanto, aquí el entrevistador puede ir alternando un poco, tanto preguntas estructuradas como preguntas espontáneas. Y bueno, vamos a dejar esta videocápsula hasta aquí. Les agradezco muchísimo la atención brindada. Nos vemos en la siguiente.